Eh, ¿Tú crees que Dios te escogió a ti o tú lo escogiste a él? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Feliz año 2021. Aunque ya sacamos un episodio del 2021, pero no sé si se dieron cuenta, lo grabamos desde antes, entonces no nos habíamos saludado en este nuevo año. Con el gusto de siempre. Nane, ¿cómo estás? Amigo Robert, muy bien aquí. Perdóname, Abdi. Aquí con un gran invitado, un gran amigo, una persona que realmente estimo mucho. Gracias, te lo puedo decir. Muy emocionado de grabar. Bueno, yo también. Abdiel Roque nos acompaña el día de hoy. Un gustazo que. Espérame, Robert, dilo así como que más lento el nombre, porque. Don Abdiel Roque nos acompaña el día de hoy. No, eso es la verdad un privilegio para mí. Y lo típico, ¿no? Es un privilegio estar con ustedes. No tanto. No. Es un privilegio para mí el hablar de lo que más me apasiona en la vida. El pasar revista a los temas que más hacen eco en mi corazón, en mi conciencia, y es el tema de Dios. Hay una frase que caracteriza mucho a los teólogos, a los pensadores cristianos de antaño, pero es una frase que también es interesante y sigue siendo relevante para mí. Decía así lacónicamente, Deus et omnia. Y esto significa la relación que guarde Dios con todas las cosas. Y esa es la mente del cristiano, en teoría, o en la práctica no lo sé, pero en teoría, pero también y sobre todo en la mente del que piensa y reflexiona acerca de Dios, ¿no? Entonces, estar aquí con ese propósito es para mí una oportunidad de gozo y de mucha alegría. Sí. Qué chido, qué padre, y la verdad es algo que disfrutamos bastante, el platicar, como ya lo mencionas, de aspectos de la fe y de lo que pensamos, de nuestras experiencias. Y fíjate que algo que se nos hace muy curioso, nos ha pasado que personas que a lo mejor conocemos o que de vista o más personal, pero hasta que hacemos como este ejercicio de preguntarle lo que te voy a preguntar a continuación, conocemos más todavía, porque hay veces que tenemos pláticas con amigos o con personas y ya son como más rutinarios, más casuales, pero nunca nos detenemos a preguntarle, oye, ¿cómo ha sido tu historia? Y cómo ya llegó Dios a tu vida. Y nos hemos dado cuenta que ahí conocemos más lo que amigos de a lo mejor años no nos habíamos dado cuenta. Entonces te pregunto, Abdiel, ¿cuál ha sido tu historia personal y cómo Dios llegó a ti? Yo solamente, perdón que te interrumpa, amigo. Quiero hacer una acotación aquí. Amigo, te voy a interrumpir mucho porque ya hemos platicado y la verdad es que los simples mortales, para la audiencia, Abdiel es una persona muy letrada, es un teólogo, realmente es humilde, pero es un teólogo muy reconocido en Guadalajara, en el medio. Sabe mucho de la Biblia, sabe mucho de filosofía, sabe mucho. Y si te interrumpo y te pregunto, oye, ¿qué significa esto? Me vas a disculpar, porque sí quiero entender yo, porque me gusta mucho platicar contigo, pero tú sabes, cuando platicamos también te interrumpo cada rato. Entonces, con disculpa de la audiencia y tuya y de Robert, si te interrumpo de repente, te digo, ¿qué significa esto? Pues también más como para que los inmortales te podamos entender. No, al contrario, la verdad es que la intención es comunicar en primera instancia y en primer momento una experiencia personal de esa búsqueda que ha sido mi lucha, así como la lucha de los antiguos que tenían con Dios. Acuérdate de Jacob, ¿no? Que luchaba. Esa ha sido mi lucha, la verdad, ha sido una lucha con Dios, pero una lucha que yo la veo en retrospectiva y siento que mi corazón se hace un nudo, porque ha sido una lucha entre dos amigos. Yo tengo a Dios por mi mejor amigo, pero no lo digo como un cliché. En realidad he tenido una historia personal muy compleja, muy complicada. Vengo desde muy abajo, literalmente, y en esas contexturas mi único rescate, mi único auxilio realmente fue Dios en los momentos más complejos. Y de esa manera, pues Dios ha sido quien me ha tutelado, me ha guiado, pero también me he peleado con Dios, y esa lucha con Dios ha sido constante a través del tema conceptual, a través del tema intelectual, porque con Dios, con el amigo, se habla
se habla así, se habla las cosas de manera directa, ¿no? Y pues eso, ¿no? Así que de todas maneras voy a trato de ser de verdad bien empático y que todos comprendamos, ¿no? Sí, no, y la verdad es que está interesante también todos los conceptos que mencionas, porque sí se te quedan. Me has dicho varios y sí se te quedan, pero una vez que los entiendes y los analizas, está interesante la plática, de verdad. Creo que va a estar muy buena. Yo espero que sí, Sí. No se van a dormir. No. Pues Abdiel, entonces, ¿cómo ha sido tu historia personal y cómo llegó Dios a tu vida? La historia personal es una historia, es un testimonio realmente, porque Dios ha venido a mi vida de manera muy gradual, ¿no? La mayoría de personas te dicen, yo era esto, y luego vino Dios, apareció y surgió este nuevo hombre. En mí ha llegado Dios en la niñez como una intuición porque disculpen la palabra, pero soy artista, en un sentido, cada quien calificaría a un artista o el arte de un artista, pero soy artista en el sentido de que tengo un apego por el arte, tengo una sensibilidad por las artes, y aquella persona que tiene una sensibilidad por las artes, tiene una sensibilidad por el mundo, ¿no? Un pintor tiene una sensibilidad por todo lo que ve, ¿no? Se deja interpelar por ello. Pero también no solamente se interpela uno por el arte, sino por la realidad cotidiana. Entonces, desde muy pequeño, a mí las historias de la Biblia me calaban muy profundo. La narrativa a nivel de relato, así, o sea, digo, está la parte moral de la Biblia. Pero a nivel de relato, yo imaginaba los relatos, imaginaba el Oriente. Y entonces Dios fue penetrando en mi vida de esa manera, a través de esos relatos. Posteriormente, hay una historia previa, ¿no? Mi padre fue un hombre, porque mi padre es un eje fundamental. Cuando hablo de Dios y yo tengo que decir que mi padre fue un eslabón muy fuerte. Mi padre fue un pastor evangélico carismático que conoció al Señor lo conoció unos 35 años atrás, y él venía de un antecedente cultural muy desordenado. Él era, antes de ser cristiano, un borracho de primera, ¿no? Un tipo golpeador. A mí me conoció después de un año. O sea, un tipo irresponsable, un tipo que era exitoso en lo suyo. Él era contador público, pero hacía comercio. Y sin embargo, tuve una historia difícil en ese periodo antes de Cristo. En algún momento bien particular, mi padre conoce a Cristo a través de una iglesia, que se llama Iglesia del Señor, en Toluca. Saludos allá, si alguien de por allá nos ve, pero una iglesia fantástica. Y él hace un cambio realmente brutal en su vida, ¿no? De ser un hombre fatal, llega a ser un hombre muy espiritual, pero de una manera, una metanoia, como dice la Biblia, ¿no? Una transformación, una transmutación, y pasa de ser un cristiano nuevo, de un nuevo cristiano, un cristiano incipiente, en el lapso de un año, esa misma fe, esa misma devoción por el Señor, ese amor por Dios, lo lleva a empezar a predicar, ¿no? Él empieza a predicar de manera muy sin ningún nombramiento, ¿no? El típico de, bueno, él es evangelista, él es pastor. Entonces, él empieza a predicar en todo tipo de sitios, en plazas, empieza a hacerlo. Y con el denuedo del haber tenido un testimonio poderoso en su vida, ¿no? Eso para mí ya generó algo muy, muy espectacular, ¿no? Mi padre fue asesinado pocos años después en la Sierra de Puebla. Él ya tenía varias iglesias en la Sierra de Puebla. Él es un hombre querido, su memoria todavía está vigente en muchas iglesias que él plantó. Su testimonio para mí es algo maravilloso, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos llevaba a predicar, yo no predicaba obviamente, pero él predicaba, y lo acompañaba a predicar. Era algo increíble, porque era increíble y al mismo tiempo era fastidioso para un niño o un preadolescente, porque pues, era ir a los pueblos, la tierra, la incomodidad. Nosotros, por ejemplo, ya sabes, nos alojaban en un cuarto, ¿no? Y pues toda la familia ahí junto con un predicador, y uno decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo, ¿por qué, papá? ¿Por qué me traes a este lugar, no? Y algo que se me queda a mí muy grabado es que cuando de repente en las madrugadas me despertaba la luz del cuarto, ¿no? Uh-huh. Y yo veía a mi padre arrodillado y leyendo la palabra de Dios. Tenía un amor muy grande.
Y es algo que yo lo guardo como un tesoro, un testimonio vivo. O sea, ¿tú notaste un antes y un después de tu papá? No, totalmente, ¿no? ¿A los cuántos años de que tu papá se convirtió al cristianismo, se hizo cristiano, tú notaste el cambio? O sea, ¿tú ya habías nacido cuando estaba...? O sea, acuérdate lo que te comento. Acuérdate lo que te comento, sí, amigo. Sí. O sea, un año sin verte. O sea, conoció al año de nacido, ¿no? Al año de nacido, pero después vivimos 7 años con un hombre alcohólico, que no era cristiano, con el cual sufrimos pues maltrato infantil, todo aquello, ¿no? Se convierte a Cristo cuando yo tenía aproximadamente 8 años y un hombre completamente diferente, ¿no? Un hombre que literalmente dejó todo. Fue un hombre literalista en el sentido teórico, en el sentido de las confesiones cristianas, de las doctrinas cristianas. Fue un hombre literalista, fue un hombre que decía, Jesús dijo que deje, yo dejo, ¿no? Okay. Para mí fue radical, porque para mí fue una situación de miedo, ¿no? O sea, de estar cómodos, porque tenía pues su trabajo y era cómodo, era irnos a predicar, ¿no? Wow, totalmente distinto. No, era una no cosa... trabajaba. Era una cosa para nosotros un poco absurda, ¿no? Mi papá fue asesinado y nos dejó sin nada, brother, sin nada. Y ahí comenzó mi segundo momento de mi historia con Dios. Cuando mi papá fue asesinado, nos deja sin nada, yo me pregunto, ¿por qué, no? ¿Por qué pasan estas cosas? Era muy sensible al tema del sufrimiento, porque yo recuerdo que yo me dormía. ¿Cuántos años tenías cuando...? Cuando mi papá fue asesinado, yo tenía 11 años. Fue asesinado después de una reunión. Okay. Estábamos en plena reunión y pues lo mataron. Las razones todavía para nosotros no las sabemos. Lo asesinaron y en plena reunión fue una cosa dramática. ¿En la sierra? Sí. Por ahí, se llama Miahuatlán, por Tehuacán, Puebla. ¿Tú viviste eso? Yo estuve ahí presente, estábamos ahí toda la familia. Recuerdo todavía, fíjate, íbamos a tocar ese tema creo yo, pero recuerdo todavía que yo oraba cuando yo veía a mi padre ahí tendido en la sangre, resucítalo. Yo leí esos relatos, Dios, claro. Resucítalo. Y yo recuerdo que mientras estaba el cuerpo de mi padre, yo decía, en esa fe pristina, en esa fe nueva, en esa fe de un niño, yo decía, mientras todos están llorando, yo estoy aquí adentro clamando a mi Dios para que resucite a mi padre que es pastor, ¿verdad? Para que todos vean la gloria de Dios. Obviamente eso no pasó, sí. Eso no pasó. Y ahí empiezo a experimentar el sufrimiento, ya no solamente el personal, sino el ajeno. Cuando nosotros, lo empezaba a decir hace un momento, cuando nosotros nos acostábamos a dormir en las noches, yo escuchaba a mis hermanos llorar en silencio, mi madre llorar en silencio, porque no sabíamos qué hacer. Estábamos allá, sin trabajo, porque el pastor, sin trabajo, sin saber cómo íbamos a comer mañana. Las iglesias eran pobres, tú sabes, ¿no? Claro. Las iglesias nos podían ofrecer comida, pero no había manera de podernos sustentar. Entonces ahí empecé yo voy a estar regresando de manera muy reiterada al tema del sufrimiento, porque el tema del sufrimiento para mí ha sido uno de los temas a tratar en mi corazón y ha sido una de las luchas personales con Dios, constantes con Dios. Entonces fue lo que me hizo filósofo. Meterme a filosofía fue lo que me hizo adentrarme en la personalidad de Jesús, en la persona y personalidad de Jesús. Y entonces al vivir ese sufrimiento de otras personas que me dolían, el sufrimiento de mis hermanos que lloraban la ausencia del papá, de mi madre que la escuchaba sollozar y que yo era el mayor y tenía que aguantarme, ¿no? Ahí aprende uno al típico macho, ¿no? Que no, pues soy, no parezco ser muy macho, pero no soy, ¿no? No en el sentido actual de lo que constituye el machismo. No, pero el sentido de ahí yo recuerdo que tenía que aguantarme las lágrimas porque tenía a los hermanos menores que yo, otros 3 hermanos, que estaban llorando, ¿no? Y entonces ahí, a partir de que tu papá fallece, ¿tú tienes otro encuentro con Dios? ¿Comentabas eso? Otro encuentro con Dios, pero yo diría otra lucha con Dios. Okay. El primero fue un encuentro a través de las narrativas bíblicas que me enamoró de Dios. Me enamoró de la narrativa bíblica. Y el segundo ya fue una lucha con Dios. ¿Por qué? No porque mi padre murió, porque después entendí que todos morimos. ¿Por qué sufrimos?
¿Por qué sufrimos los inocentes? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Y qué es la respuesta que encuentras? Yo quisiera avanzar un poco en la historia, en la sí. historia. Vale. No en la historia, no en la historia, sino En en los temas, para poder llegar a ese tema finalmente. Me Porque parece, es un tema que, el tema del sufrimiento ha sido la piedra que ha roto, la piedra que ha roto a muchas personalidades teológicas importantes. Bart Ehrman, por ejemplo, el mejor crítico textual de la Biblia actualmente, no ha podido superar el tema del sufrimiento y dice: yo me hago ateo. No puedo superarlo, no puedo darle una comprensión lógica a dos cosas: el tema del sufrimiento y a la existencia de un Dios bueno. Entonces, eso es un tema que bueno, podemos volver a él ya después de avanzar de la plática, ¿no? Ese es mi segundo punto. Y ya después el tercer momento importante fue mi segunda lucha con Dios. Mi segunda lucha con Dios viene cuando yo recuerdo a mi padre, una semana antes de morir, me dijo: Abdiel, me abrazó. En una reunión me abrazó y me dijo: Abdiel, nunca te apartes de Dios. Hagas lo que hagas, Abdiel. Algún día, y yo me acuerdo de eso con mucha emotividad, porque me dice: hagas lo que hagas. Algún día yo no voy a estar, me dijo. No te apartes de Dios. Brother, me quedé con esa encomienda de un padre que murió a la semana, ¿no? Mi segunda gran lucha con Dios fue cuando empiezo a buscar a Dios, porque dije: yo quiero seguir el camino que mi padre me enseñó con su ejemplo de vida, de transformación. Entonces yo empecé a buscar ese camino y ese camino me llevó al texto bíblico. Y cuando llego al texto bíblico, digo: yo no quiero quedarme en la orilla del texto bíblico. Quiero entender la narración, quiero entender el metarrelato, quiero entender la exégesis, quiero entender el griego. Y me fui metiendo por amor, ¿no? Pero cuando me fui metiendo, empecé yo también con el tema de la filosofía. Y en el tema de la filosofía tuve un segundo encuentro, digamos, una segunda lucha con Dios, entre el intelecto y la razón y la fe. Entonces yo dialogaba dialécticamente entre la fe y la razón. Dialogaba entre esas cosas, pero cuando hay una lucha, cuando hay una dialéctica entre estas dos cosas, hay una lucha. Hay una lucha y yo pasé semanas al estilo Kierkegaard. ¿Han escuchado hablar de Kierkegaard? No. Kierkegaard fue un tremendo filósofo, un filósofo existencialista, pero un gran cristiano del siglo XIX, que vivía luchas existenciales tremendas a la luz de sus descubrimientos teológicos, y no dormía. Murió muy joven, el cuate murió, me acuerdo de Salomón y su queja de: oye, el conocimiento es una cosa pesada, es una cosa dura, ¿no? En los textos veterotestamentarios del Antiguo Testamento, cuando hablan del conocimiento, es algo complicado, es algo que pesa, ¿no? Entonces, ese fue mi segunda lucha con Dios. Y esa lucha se extendió por mucho tiempo, por muchos años. Y así ha sido. Bueno, me extendí demasiado la pregunta. No, para nada. Está bueno. Bro, para pasar a la siguiente pregunta, y ya lo he platicado contigo, pero me gusta mucho tu respuesta. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Tú qué es lo que te hace creer? De hecho, justo lo mencionabas, que la razón tiene un contraste, una lucha con tu fe, ¿no? Con la manera de creer en Jesús. Entonces, ¿cómo tú haces esa sinergia de creer y sabiendo todo lo que sabes de filosofía, todo lo que sabes de ciencia? ¿Cómo haces? ¿Por qué tú crees en Jesús, amigo? Mira, yo iría, la pregunta la quiero yuxtaponer. Dale. ¿Por qué no creería yo en Jesús? Porque quiero responder a esta pregunta desde mi estado actual, de por qué hoy Abdiel Roque, 40 años después de muchas luchas personales, después de la filosofía, después de la teología, después de la crítica textual de los textos bíblicos, ¿por qué 40 años de lucha? Yo creo en Jesús. Entonces, más bien te podría decir, partiendo desde un origen, ¿por qué no creería yo en Jesús? No creería yo en Jesús porque alguien me dice que es el Salvador. No creería yo en Jesús por eso. No creería yo en Jesús por una serie de sentencias que me hagan clic moralmente. Es algo duro lo que estoy diciendo. Sí. Pero es muy real. Sí, no creería yo en Jesús por eso. Yo he creído actualmente y he venido creyendo en Jesús por la persona que emerge desde los datos
de la historia de Jesús, desde el relato del Nazareno. Cuando yo empiezo a leer los relatos de la Escritura, yo observo dos dimensiones de Jesús. La primera es la concebida por la iglesia. El Jesús cristológico, el elevado al cielo, el juánico, el de Juan. El Jesús que predicamos, el del querigma, se dice en términos técnicos, el de la predicación bíblica. El que te predican en las enseñanzas de la tradición bíblica, en las confesiones, en la iglesia. Ese Jesús está ahí, y es verdad, es real, el de Juan, el hijo, la segunda persona de la Trinidad, de esa unidad, de ese colectivo divino, ¿no? Colectivo es una palabra un poco compleja, quizás no la deba usar, pero de esa unidad de tres, ¿no? Está esa parte, pero yo creo en Jesús, no por esa parte necesariamente, sino porque yo empiezo a leer el relato y empiezo a observar una personalidad de una persona que vive sus luchas. Empecé hablando de que a mí me gusta el arte, ¿cierto? No es que me gusta, sino que puedo ser un mal artista sin H, porque los ¿artista de qué arte? ¿De qué arte? sí, no, pero no, artista sin H, ¿no? Tengo una sensibilidad así, ¿no? Y cuando empiezo a recobrar los textos bíblicos, a tratar de mirar con lupa a esta persona, por la cual mi padre dio todo, ¿no? Ya para empezar, ¿no? Por la cual yo estaba en la sierra tan pequeño, esa persona que decían, por gloria de Jesús, para la gloria de Jesús, y yo, o sea, Jesús, ok, Jesús, vamos a la iglesia, ahí está Jesús, ¿no? No, yo quise recobrarlo en los textos sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y empecé a tratar de buscarlo, y encontré una persona un poco distinta del querigma, se puede decir, no que sea distinta en contraposición, sino que distinta en esa efigie, en esa imagen, es decir, yo cada vez que voy a la iglesia veo un Jesús como este micrófono, ¿verdad? Pero empecé a ver un Jesús así. Sí, más multifacético, más... Sí, poliédrico podría ser, no sé, multidimensional. Y cuando volteo a ese Jesús, yo me siento conmovido. Creo que no importa si la entrevista toda se va en este momento, porque para mí es lo que más me apasiona. Lo primero que me resalta de Jesús es su historia. Un campesino empobrecido en una provincia polvorienta a la que nadie quisiera ir, ni hoy ni jamás. Una provincia bajo el yugo del Imperio Romano, como ustedes saben. Una provincia que ni siquiera los judíos verían con algo de entusiasmo. Hablamos de Galilea. Jesús, las tradiciones bíblicas dicen que nace en Belén, o sea, en Judea, pero la historia es que él es el Galileo, ¿no? Nada bueno puede venir del Galileo, dicen, ¿no? Sí. La escritura dice, nada bueno puede venir del Galileo. Lo peorcito. Era una provincia empobrecida. Una provincia en la que la expectativa de vida era no más de 30 años. Jesús murió 30 años, pero murió trágicamente, pero en sí no iba a vivir mucho más. Disentería, N cantidad de problemas, los temas constantes de la desnutrición, los temas constantes de la falta de higiene, propias de ese tipo de lugares. Y Jesús nace en ese contexto. Jesús nace en un contexto de gente que ya no quiere vivir así, de gente que empieza a ser revolucionaria. En el tiempo en el que Jesús era niño, muchas revoluciones en contra de Roma se estaban gestando. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es un pueblo orgulloso. En una acepción no negativa necesariamente, pero es un pueblo que dice, yo soy elegido de Dios. A nivel de pueblo, ojo, porque después viene el tema de la predestinación y se equivoca todo el mundo y terminamos calvinistas, pero no. Jesús dice, Jesús y su pueblo, los judíos dicen, somos un pueblo escogido por Dios, para la gloria de Dios. Y nuestra situación no honra a nuestro Dios. Y luchan contra eso. Y además porque hay una cantidad de atrocidades que viven constantemente. Las revueltas terminaban con N cantidad de crucificados, expuestos, empalados, en la provincia donde Jesús vivía. Hubo personajes que fueron Juan de Gamala, por ejemplo, por ahí del año 12 de la era cristiana, cuando Jesús era un niño, para que lo entiendas, que se vertieron contra Roma para evitar continuar con esta opresión,
Y él y toda su gente terminaron crucificados. Y eso quedaba como testimonio de todos los de la provincia. O sea, Jesús, cuando era un niño, tuvo que ver muertos colgados. Ojo con ese tipo de... No, Jesús no era un niño como tú y como yo. Era un niño con hambre. Era un niño... Bueno, esto lo dicen los estudios más especializados. John Dominic Crossan, es John P. Meyer, sí. es historia. Y además está en la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia te dice, está en Galilea, tú como historiador, ¿qué dices? Vamos a ver cómo era Galilea. Galilea era eso. Okay. Era una problemática, ¿no? Y entonces eso es lo que te resalta de... No, eso es una parte, eso es un inicio, ¿no? Lo que me resalta de Jesús es que viviendo en un entorno precario y lastimoso, es un hombre sumamente observador, un artista. Okay. Quisiera decirlo así de manera abierta, porque me identifico con él como un artista. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, que de su lenguaje, de sus enseñanzas, un porcentaje elevadísimo es todo retórica y poesía, las parábolas, nosotros podemos concluir que estamos delante de un artista, un hombre observador, un hombre que se deja interpelar por los lirios del campo, por las aves de los cielos. Un hombre paciente, ¿no? Bueno, un hombre paciente, esto está ahí, pero ojo con esta parte, un hombre observador que se deja interpelar por el entorno. A Jesús el entorno le duele. ¿Cómo interpelar? Se deja cuestionar, se deja afectar. Okay. Es decir, Jesús es una persona que camina y le afectan las cosas. Le afectan los niños. No es indiferente. No es indiferente. Jesús empático. Es empático. ¿Pero por qué es empático? Porque observa, porque ha sufrido. Y en eso me identifico con Dios, con Jesús. Porque Él sufre y ve. Y yo siento que veo esa situación en el entorno y queremos cambiarla. Ahora bien, el caso de Jesús es que genera 52 parábolas en el Nuevo Testamento. 52 veces que Él usaba poesía. Eso lo he dicho así en algunas otras ocasiones, quizá la gente no lo sabe mucho, pero nosotros leemos las parábolas de Jesús y leemos algo bello en cuanto a relato y narrativa, en cuanto a alegoría, en cuanto a figura retórica. Pero en arameo, por ejemplo, las parábolas de Jesús eran poesía. Rimaban, ¿verdad? Me comentaban. Déjame te digo algo, y te voy a leer algo aquí que tengo, para que puedas dimensionar cómo sonaría Jesús en esa rima. Por ejemplo, te voy a presentar un texto de Jesús que es una parábola, que se consigna no en los evangelios canónicos, sino en un evangelio que es el evangelio de Tomás. Puntos extras por venir preparado, ¿eh? No, yo siempre para este tema me encanta. En un evangelio de Tomás, pero que los expertos asumen que posiblemente puede pertenecer a lo que se conoce como la ipsima vox, la ipsima verba, la voz misma de Jesús. Okay. Ahí. Esto es así, suena así, mira. A ver, lo voy a poner así para que suene más bonito. Mira, ahí te va. A ver si suena bonito, pero es maravilloso, mira. Man di kerib imi, kerib im nura, man direhib mini, rejik mi malkuta. Oh. Qué bello, es arameo. O sea, rimaba, eso es lo que... Esto rimaba. Sí. ¿Qué decía esta palabra? Dice, bueno, quien está cerca de mí, está cerca del fuego. Quien está lejos de mí, está lejos del reino. Eso lo dice en la Biblia. Eso dice Tomás. No, eso no está en la Biblia, en el Evangelio de Tomás. Okay. Que es un texto antiguo también. Y luego podemos hablar del canon de la Biblia y todo eso. Claro. Pero lo interesante de todo esto, mi querido amigo, es que estamos ante una personalidad sensible. Y yo me identifico con él, por entrada. Lo segundo con lo que me conmueve de Jesús es este hombre sensible que en determinado momento de su vida comienza una campaña, y esto puede ser algo extraño, quizá algunos no lo han escuchado, pero es interesante, una campaña que por lo menos a vistas de los romanos es una campaña sediciosa. ¿Cómo sediciosa? Sediciosa. El delito de sedición era un delito en la antigüedad de rebelión contra el imperio. Se rebelaba, sí. Una campaña que aparentemente se rebelaba. Claro, estaba haciendo una revuelta, ¿no? Pues bueno, claro, cuando él se va contra los ricos, ¿no? Claro, sí, los romanos. Contra el sistema, contra el establishment, contra el status quo. Sí. Y obviamente los ricos, ¿por qué son ricos? Por su atingencia, por su relación con Roma. Y por su poder político. Claro. Entonces todo eso ya empieza a generar un problema, ¿no? Y ya un dato así como para ya y cerrando este tema. Por ejemplo, cuando nosotros observamos en el Evangelio aquella reyerta que ocurre en el monte del Getsemaní, cuando aprenden a Jesús. ¿Qué ocurre ahí? ¿Te acuerdas qué ocurre ahí, mi hermano? Cuando lo aprende a Jesús. Cuando lo aprenden a Jesús. Llegan por él sí. Y lo aprenden. ¿Qué pasó ahí? Lo quiere defender Pedro, Ajá. Él le dice, déjalos.
¿Qué más? Pues llega Judas y le dice, amigo, ven. Bueno, eso fue anterior. Pero en la revuelta, tú ya diste un tema ahí, o más bien diste un dato. ¿Qué ocurre? Saca su espada. Saca su espada. Saca su espada. Esta gente andaba armada, ¿no? Ujú. No eran espadas espirituales, no era la espada de la No sacó palabra. la Biblia, no sacó la Sí, no sacó la Es un tema interesante Eso eso. es muy interesante. Y creo que esto va perfilando una noción que a mí, que es el Jesús que yo de verdad lo sigo, lo amo, es mi Señor. Es este Jesús que me habla de una situación política, de una situación social, de la lucha de un hombre que no le interesaba ser... Cuando nosotros observamos a Jesús, el cómo se refiere a sí mismo, por ejemplo. Jesús, ¿cómo se refiere a sí mismo? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿no? Huios zu anthropou en griego, ¿no? Nunca se dice a sí mismo el Mesías, ¿te das cuenta? Nunca. Lo dice de Pedro en una ocasión, pero nunca se define a sí mismo como eso. Porque el Mesías tenía unas connotaciones de guerra, ¿no? Ok, un liberador del pueblo. Sí. Porque así pensaban los judíos que iba a venir Exactamente. Jesús, ¿verdad? Pero- Con espadas. Pero así pensaban los judíos y así pensaba, ¿y qué era Jesús? ¿Un pacificador? Creo que me estoy yendo totalmente al contrario de lo que quieres decir, ¿verdad? Jesús era un judío para empezar. Ok. Porque a veces pensamos, Jesús era un cristiano, no, Jesús era un judío. Sí. Jesús era un judío, con una cosmovisión judía, con un entendimiento judío de la vida. Es como hablar ahorita un mexicano, ¿no? Un mexicano y sus cosas. Ajá. Jesús era judío y sus Claro. issues, ¿no? Y sus Sí, cosas. sí. Bueno, entonces, la gente que viene con él lo está empujando Ok. hacia lo que él entiende, que lo que ellos entienden que Jesús él tiene debe que de hacer. Ok. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. Él es grandioso en su mensaje y aglutina muchas simpatías. Y la gente dice, Y él le dice, oye, pero esto, pero... sí. ¿Y qué dice Jesús? El que tenga una espada, véndala ahí. ¿No? Pero llega un momento, y eso es algo interesante en la historia de Jesús, que a mí me conmueve, es en un momento en el que Jesús dice, el que tenga 2 capas, venda una y compra una espada. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué si tú eres un hombre sensible, que no quieres la guerra? Porque yo te entiendo en el sentido que eres un hombre que se deja interpretar por el arte. En general los artistas no son guerreros. No. Eso no es el perfil. arquetipo, ajá. No, Sí, eso no. no es el perfil de Jesús. Ujú. Se nota que él no... Claro. Pero ¿por qué? Es interesante la pregunta. Pero ¿por qué en determinado momento Jesús les dice, sabes que comprar una espada? Sí. ¿Por qué? Y no le dijo, o sea, no es una cuestión que podemos espiritualizar de la espada del espíritu, la espada de la palabra. Era una espada De hierro. De matadera. Sí, de matadera. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué es contrastante. ¿Por qué este hombre de Nazaret? Y está buena la pregunta también, ¿por qué Pedro tenía una espada? ¿Por qué Pedro tenía una espada? Pedro, un hombre de su confianza de Jesús. Totalmente. ¿Por qué? Seguramente no era el único con espada. No, ¿Estás de claro que acuerdo? no, claro que no. Y la palabra griega que se usa en ese pasaje es majaira. Y cuando nosotros observamos esa palabra, es una palabra que los romanos asociaban a la espada de los soldados. Lo que nos habla de una arma de uso exclusivo del ejército. Ok. Ok. Interesante. Otra cosa interesante, Jesús ¿dónde andaba? En el desierto. ¿Dónde andaban los forajidos? Ok. Andar en un desierto en Galilea no era irse no era irse a la feria, ¿eh? No era irse a la feria. O te asaltaban, o te mataban, o tenías algún movimiento importante en un sentido distinto que te preservaba la vida en el desierto. ¿Y qué indicaba todo esto? Históricamente indica que hay un hombre que tenía un anhelo de justicia desde lo que veía, desde el entorno de injusticia. ¿Saben que Jesús usa la palabra reino 100 veces en el Nuevo Testamento? Pero cuando usa la palabra reino, lo asocia a la justicia del reino. El Basileia Zuzeu o el Malkut, en arameo era Malkut, y lo asocia a la justicia. Jesús asocia a la justicia su mensaje principal, el reino. El reino ha venido. ¿Pero qué reino? El reino de la justicia. Hágase tu voluntad, Padre, aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo que hay armonía, hay justicia, no hay opresión, Ok. hay amistad, hay unidad. Buscaba todo eso que él conocía del reino y pues para ello necesitaba una revolución, ¿no? En el contexto. La historia lo que dice es que hubo algo de eso. Ujú. Ok. Intentaba hacer una revolución. Qué interesante, ¿eh? Intentaba,
Yo diría algo más matizado. Intentaban hacer una revolución y él no quería. Okay. Pero sabes que... Buscaban la justicia a toda costa. Sí, pero en un último momento Jesús dice, parece que las parábolas no van a lograr la justicia que yo anhelo, la justicia de mi Padre. Okay. Y es cuando Jesús se convierte en... Yo es cuando lo digo, lo platiqué ayer con Racil, nuestro amigo artista. Sí. Me conmueve Jesús porque es el momento en el que un artista se niega a sí mismo. Se niega al yo. Yo soy artista, yo no tengo por qué estar ahí. Y es un hombre sensible a su entorno. Le duelen los niños, le duele el hambre, le duele la opresión, le duele que un pueblo con una dignidad tan hermosa, tan elevada, sea pisoteada por un pueblo extranjero. Y dice, ok, no soy yo el bueno para esto, porque quizás no sepa usar un arma, pero si es lo que se requiere estoy dispuesto a hacerlo. Y eso responde a mi pregunta. ¿Por qué creo en Jesús? Porque creo en la justicia de Dios. Porque deseo la justicia de Dios para el mundo. Porque no quiero más movimientos que apelen al cristianismo como una franquicia a manera casi mercadotécnica. Jesús vende, ¿no? Obviamente. Pero yo no deseo eso ni en mi vida como concepto de cristianismo. Yo deseo hacerle honor a ese amigo mío que descubrí de los textos, que se negó a sí mismo mucho antes de morir en la cruz, al ser empático con el entorno, al hacer lo que no quería, lo que en su perfil no estaba, pero que estaba dispuesto. Te identificas mucho con... Me identifico con totalmente. él. Cuando pienso en Jesús y pienso en perdón que lo diga en este tono, pero cuando escucho las predicaciones constantemente, digo, ese Jesús que predican no tiene mucho que decir. Así como lo predican, al problema que tenemos en nuestra sociedad actual, a los problemas de la política, a los problemas de la violencia, a los problemas del narcotráfico, a los problemas del consumo, a los problemas de la deforestación. Pero un Jesús que abre sus ojos a la naturaleza, un Jesús que abre sus ojos a los problemas políticos, un Jesús que abre sus ojos a los problemas sociales, y un Jesús que sin querer, pero en el fundamento de esa observación y en el fundamento de ese amor, decide hacer lo que no quiere. Es el Jesús que necesito en este momento ser yo para poder ser algo en este mundo. La lumen gentium, dicen los latinos, la luz de las gentes. Por eso creo en Jesús, por eso creo en su proyecto, creo en que lo que intentó hacer en Palestina en el siglo I es válido en este momento, y no muchas iglesias predican eso. Predican un Jesús que hay que llegar. Jesús, te adoro, te amo, te bendigo. ¿Y qué? ¿Qué más? Vamos a seguir a Jesús. ¿Cómo lo sigo? Vente a la iglesia, paga tu diezmo. No. Ve Jesús, ve la manera en la que Jesús se mimetiza, ve la manera en la que Jesús se relaciona con su entorno, ve la manera en la cual Él abre los ojos y es sensible, y ve la manera como Él desesperadamente intenta cambiar su entorno. Ese Jesús me resulta relevante a un nivel político en este país, a un nivel en el que el tema del narcotráfico, por ejemplo, ahí está un poder, ¿no? Y el cristiano que dice, nada. Creo que un Jesús vivo apelaría a la justicia, a la justicia de Dios, para luchar contra todo lo que oprime al ser humano. Y en ese sentido no duraría ni 3 años predicando. Acabaría muerto a manos de un sicario, sin duda alguna, en un país como México. Totalmente. Entonces es ahí donde yo me pregunto, realmente a veces nos sentamos a hablar de Dios y todo lo que tú quieras y de las confesiones cristianas, y yo me pongo aquí y veo a Jesús y digo, realmente que quizás no sea cristiano. Me gusta ser honesto con mi amigo Jesús y decirle, Señor, te amo realmente, me conmueve tu testimonio, me conmueve la manera en la cual tú afrontas la vida, y creo que no puedo hacerlo, pero deseo hacerlo en algún momento. Es por eso que creo en Jesús. Ok. Qué interesante. Ese es un ángulo muy chido que yo no había... Y tiene todo el sentido. Sí, ¿Por qué arrestaron a Jesús? Sedición. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo acusaban? Lo acusaban realmente de que estaba haciendo una revuelta. Sí. Mira, cuando los judíos lo agarran,
¿Qué pasa? Los únicos que podían ejecutar a Jesús por motivos religiosos eran los judíos. A los romanos no les interesaba el motivo religioso. Arréglense con él. Llegan los judíos y le dicen, no, mijo, aquí hay tema. El cual te trae clavos, ¿sí me explico? Sí. El cual te anda así, ¿no? Y es por eso que los romanos no crucificaban a nadie más que por el delito de lesa majestas. ¿Qué significa esto? ¿Revolución? El de atentar contra la majestad. Ok. No había crucificado, o sea, si te crucifican, ahí en la cruz Es por eso. está la vergüenza. Por eso es que Pablo dice, es el evangelio en cuanto a la cruz, es vergüenza, es vergonzoso. Porque ¿qué quiso hacer Jesús? Es vergonzoso, ¿no? Y me conmueve a Jesús, ese Jesús que no era revolucionario per se, pero que es arrastrado por la situación, por su propio corazón, que late al ritmo de la justicia de Dios. Yo cuando hablo de Dios hablo de justicia. Hablo de amor y hablo de justicia. Porque cuando hablamos de Dios, ¿estás de acuerdo? Es como una palabra abstracta. Okay. Y claro, nosotros vamos a buscar a Dios en lo profundo de nuestro ser, con nuestro corazón, mediante el testimonio revelado de la Escritura. Pero para mí es justicia. Entonces, increíble, cuando Jesús lo arrestan, que dice, algo típico de Ari, que no es un guerrillero. No, déjenlos ir. ¿Qué diría un verdadero y auténtico guerrillero? Aquí nos morimos todos en la raya. Sí. No. Y Jesús, no. Ya. Guarda sus espadas. Guarda a sus amigos. Sí. Guarda a sus amigos. Es algo muy típico de él. Me conmueve mi Señor Jesús cuando se pregunta al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué creen ustedes que preguntaría eso? Porque él estaba intentando la justicia en un momento determinado y no ocurrió. No pudieron contra Roma. ¿Por qué me has abandonado? Es el momento más trágico del relato bíblico. Es el momento en el que el hombre de justicia, el varón de justicia, el hombre que verdaderamente para mí representa el corazón de Dios, es el momento en el que él se pregunta ¿por qué sigue habiendo este sufrimiento? Y luego la última frase, ¿no? Consumado es. Consumado es significa para mí, yo hice mi parte. Yo consumé mi labor. Y ese es el Jesús del cual yo me siento profundamente atraído. Es el hombre con el que me mido. Es el hombre en el que incluso me cuesta trabajo cuando hablo de Jesús o pienso en Jesús, el cantar nada más por cantar. Es un hombre con el que yo tengo un diálogo constante con ese hombre que tiene mucho que decir a la sociedad mexicana, latinoamericana y global. Ok, qué interesante. Oye, Abdiel. Despierten, hermanos, despierten. No, la verdad La verdad es que sí está interesante. Está bastante. Verlo desde perspectiva. Con tu caminar, tanto en la vida con el Señor y todas las experiencias que has tenido, ¿qué consejo le darías tú al Abdiel, digamos, de hace 20 años, 15 años? El consejo que le daría es el que yo aprendí, es la noción que he aprendido ahora, y yo le diría lo siguiente: no anticipes conclusiones jamás cuando busques la Biblia. No anticipes conclusiones. No apresures conclusiones. No seas híjole, voy a usar una palabra bien fea, pero bueno, vamos a usarla de manera analógica, un eyaculador precoz de conclusiones acerca de Dios o de la vida. Okay. Sigue pensando más, sigue buscando más. Ese es el consejo, y afortunadamente y por la gracia de Dios eso ha ocurrido. Y aún mismo es el consejo que yo tengo en este momento. Para mí, es el consejo que le daría al Abdiel de hace 30 años, el mismo consejo que me brindo en este momento. Trata de no anticiparte, trata de seguir conociendo a Jesús. Okay. Como ustedes ven, tengo una noción de quién es Jesús, pero trata de seguir indagando para seguir conociendo no solamente al Señor Jesús, sino, como lo dije al principio, Deus et omnia. ¿Qué tiene que ver Jesús con todas las cosas? ¿Qué tiene que ver Jesús con el tema de libre mercado, con el tema del consumismo? ¿Qué tiene que ver Jesús con el problema de la demanda agregada? ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? Quiero seguir pensando acerca de eso. ¿Qué tiene que ver Jesús con la iglesia actual? O sea, tú quieres, lo que dices es no sacar conclusiones anticipadas de lo que... De lo que es Jesús. De lo que es Jesús, de lo que es la iglesia. Seguir indagando. Seguir indagando. ¿Y hasta cuándo es bueno sacar una conclusión?
yo te digo una cosa, yo creo en la humildad de un hombre que es íntegro intelectualmente. Creo que un hombre íntegro intelectualmente habla de todas las cosas con humildad. Es decir, Dios no es como este celular, que es como, ay, ya lo tengo, ¿no? Este es Jesús, ya lo guardo aquí. Para empezar, Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la verdad no es un artículo. La verdad no es necesariamente un concepto. En el cristianismo la verdad es una persona. Entonces yo no puedo poseer en ese sentido la verdad, porque es una persona. Yo puedo integrarme con él, puedo colaborar con él, puedo dialogar con la verdad. Fíjense esta palabra, puedo dialogar con la verdad, pero yo nunca. Y por eso lo digo sin ambages. Yo no me gusta decir yo tengo la verdad. Creo que cualquier persona que lo dice miente siempre. De verdad. Creo que lo más sensato es ¿por qué no buscamos la verdad? Cristianamente diríamos te llevo hacia Jesús. Él es la verdad. Él es la verdad. Pero yo creo que yo personalmente yo nunca dejaré de seguir interrogándome acerca de la verdad. Todas mis conclusiones acerca de Dios son contingentes, perentorias, es decir, tienen una fecha de caducidad. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo sería esa fecha de caducidad? Ese deadline de mis conclusiones, el día que yo me muera y que pueda ver, como dijo Pablo, ya no las cosas como por medio de un espejo, sino que pueda ver el sol en toda su dimensión. ¿Cómo concilias la parte de la que es fe y otra parte que son las conclusiones que tú llegas? ¿Me doy a entender? Sí, por supuesto. Creo que te comprendo. Es decir, tú estás llegando y yo creo que puedo ir al core de a la esencia de la pregunta. Es, tú me estás hablando de que tú llegaste a Jesús porque conociste técnicamente, históricamente, ese Jesús. Pero ¿dónde dejas la fe? ¿No? ¿En qué momento este conocimiento es fe? Bueno, es que para mí la fe es... Me gusta la acepción, es decir, el significado que aparece en latín de fe es fiducia, que significa confianza. Para mí la fe es un conocimiento muy peculiar, porque no es conocimiento en el sentido epistemológico o científico, vamos a decirlo científico. No es un conocimiento en ese sentido. El conocimiento científico tiene sus cánones, ¿no? Tienes que replicarlo en un laboratorio, tienes que hacer la fe, no es así. La fe es como un milagro, ¿no? ¿Cómo es así? Bueno, en mi caso es porque hay algo dentro de mi corazón que arde, que verdaderamente está como en un proceso de ebullición que no puedo explicar, que no se explica por el simple relato de Jesús. Porque alguien puede decir, hay muchos hombres, ¿no? Hay muchos hombres que son buenos y que han prestado su vida por la justicia. Pero en mi caso hay algo que no te puedo explicar. Y lo platicaba yo con personas hace tiempo y le digo, es que no sé por qué. Porque yo estoy ahí, en ese tema de Jesús. Porque arde mi corazón. A eso le llamo esa fe. O sea, la fe es inexplicable. Realmente Totalmente. nunca podrías llegarlo a través del conocimiento. No. Por eso es que, perdonen amigos, algunos que quizás quieran seguir esto en ese tema, pero por eso es que yo no suscribo la apologética, entendida en el contexto moderno de la defensa de la fe. Claro. No la suscribo, porque yo creo que eso es algo que nace en el corazón de un ser humano, que no se puede falsificar y que hay que dar un salto de aquí para allá. ¿Cómo dice salto? No te lo puedo explicar. Es un sacramentum, es un misterio. Sí. Entonces es ahí donde está la fe. Es decir, sí tengo una efigie de Jesús, una imagen del Señor Jesús históricamente, pero el hecho de que yo diga es mi Señor es una determinación, autodeterminación que no la puedo explicar. Okay. Sí, es lo que platicaba la otra vez también con Nane, fuera de un podcast, que decíamos, es que en sí, o sea, todas las letras aún de la misma Biblia, las letras y los textos como tal no tienen un poder per se, sino es aquel chispazo que pone Dios en las letras lo que hace que tengan ese poder. Porque hay personas que pueden leer la Biblia y conocer aún todos los textos, todas
todos los contextos, todo este conocimiento y aún así decir, pues no creo que sea Dios, creo que fue un personaje muy enriquecedor, Ajá, pero claro. no surge en mí el creer como... Claro, como por supuesto, eso, ¿no? por supuesto, es que ahí los latinos dicen lumen infusum, es como una infusión de luz, ¿no? Me gusta esa expresión porque es bastante gráfica, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es eso. Las palabras de un texto, incluso de cualquier relato, cobran vida en la hermenéutica, es decir, en la interpretación de aquel que está leyendo. Entonces, en mí esas palabras cobran vida, ¿por qué? No lo sé. Okay. Es un misterio. Okay, ¿no? sí. No, otra pregunta para ahí que quiero que nos las puedas explicar de la manera más breve porque pues ya está siendo... No te lo digo, o sea, si te quieres extender adelante, pero creo que también pues, Sí. pues ya queda muy largo el podcast y sé que también tienes que irte. Entonces, a mí yo me he preguntado mucho esto aparte, ¿cómo es que los libros de la Biblia son escogidos como la Biblia? Sí, bueno, mira, a eso se le denomina la formación del canon bíblico, ¿no? La historia del canon bíblico es una historia, y es historia en el sentido específico de la palabra historia. Ahí sí no hay milagro, si se puede decir así, porque hay explicaciones ahí históricas que se pueden ir denotando. Surge así, los textos bíblicos empiezan a escribirse en un periodo aproximadamente del año 70 de la era cristiana y terminan aproximadamente en el 150. En este tiempo se empiezan los cristianos empiezan a compilar intuiciones, empiezan a escribir las historias y todas estas, lo sabemos los cristianos, están inspiradas por quién, por el Espíritu Santo, ¿no? Pero también ellos tratan de indagar en la historia de Jesús. Todo esto que hablé de Jesús está ahí, en esos textos, ¿no? No inventé nada, está ahí en los textos, ¿no? Ustedes lo saben, los lectores de la Escritura lo saben. Entonces, empiezan a redactar. Le llamamos agiógrafos, escritores santos, ¿no? Santo, grafo, los agiógrafos. Empiezan a redactar los textos y empiezan a proliferar en las diversas provincias del universo de donde se difunde el cristianismo, que es la parte occidental, ¿no? del mundo, también occidental y medio oriental del mundo romano. Surgen textos en una zona, en Siria, suben otros textos posiblemente en Alejandría, y es bien interesante esto, porque posiblemente el canon se empieza es decir, cómo la iglesia empieza a definir cuándo un texto es sagrado, porque hubieron literalmente cientos de textos, decenas de evangelios. El evangelio de Tomás es uno, el evangelio de Judas, por ejemplo. ¿Cómo es que se empieza a definir lo que era santo? Bueno, aquí entran a colación varias cosas históricas, que son, por ejemplo, por ahí en el año 160 surge un personaje llamado Marción, ¿no? Que él dice, ¿saben qué? Pues Jesús es la revelación, y los textos que son alusivos a él son la revelación de Dios, y del Antiguo Testamento, Okay. no sirve. Entonces él fue el que elabora un canon, el primer canon, digamos, uno de los primeros cánones. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, en esa unidad con Cristo, y ahí estamos ya hablando de términos teológicos, ¿no? En esa unidad con el Espíritu Santo, ve a Marción y dicen, no, perdóname, pero no. Y empiezan a tener la necesidad de definir qué es lo que viene inspirado por Dios. Hay varios criterios, ¿no? Primero, el criterio de historicidad. Por ejemplo, ellos dicen, para que un texto sea sagrado, tiene que haber sido escrito por alguien cercano en tiempo al fenómeno de Jesús, a la historia de Jesús. No puede ser muy posterior. Por eso muchos evangelios, como Tomás, todo eso, no están ahí. Pues es demasiado lejos como para contar la historia de manera más objetiva. Entonces, ese es un criterio, ¿no? Entonces, hay varios criterios por los cuales la iglesia empieza a pergeñar sus cánones. Ya, por ejemplo, en el año 160, ya personajes como Justino Mártir, él ya había hecho un canon en el que, sus textos, los textos de Justino, denotan que ya él tenía conocimiento de los textos, de las cartas de Pablo, de los textos de Pablo. Entonces ya habla de que en la comunidad cristiana las cartas de Pablo estaban aceptadas como algo de Dios, inspirado. Y por ese mismo periodo, ya casi llegando al 200, gente como Irineo de León, porque era de Francia, de Lyon, Orígenes, ya
incorporan en sus textos nociones de que los evangelios, los sinópticos y Juan ya estaban circulando de manera estandarizada o homologada en la cristianidad. Entonces ya empieza a existir ahí en reacción a los cánones de Marción y de otras, porque hubo cristianismos herejes también. Entonces, en relación a lo que ellos consideraban herético, empiezan a formar los cánones. Y ya hasta el año 393, si no tengo una mala memoria, pero yo creo que no, en el año 393, en un sínodo de Hipona, ya aparecen los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo es como vamos a llamarlo así, como un congreso de pastores, Okay. en el que va la gente de todas las iglesias, de todas las provincias, y dicen... Puede ser hasta el máximo libro. Sí. Bueno, sí. Esos eran los sínodos, ¿no? Y luego ya vienen los concilios, ¿no? Que es donde ya se definen las doctrinas, ¿no? Una cosa bien interesante. Pero así se forma la escritura en cuanto a canon. Pero también está una historia bien fascinante en cuanto a la historia del texto. Porque están los textos que ellos consideraban, pero esos textos quedaron en la historia. Los papiros se desaparecen, los códices también. Y cómo en el siglo XXI, cómo tenemos la Biblia. Bueno, es una historia fascinante. Pero bueno, eso es motivo ya de otro tema, ¿no? Okay. Y bueno, Abdiel, también quisiéramos preguntarte, ¿algún consejo como muy práctico para aquellos que estén interesados en tal cual sumergirse en los textos bíblicos, en conocer a la Biblia en general? ¿Tú qué le darías? Mira, es una pregunta siempre, es una pregunta como, yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico donde estaba tu hermana, llegaban conmigo y me decían... No, mi hermana, su esposa. Sí, tu hermana, su esposa, sí es cierto. Llegaba mucha gente y me decía, Abdiel, yo quiero conocer, yo quiero estar en el tema bíblico, yo quiero entrar. La verdad es que yo tenía un sentimiento agridulce, porque sabía que iban a entrar en una lucha como la que yo viví durante mucho tiempo, y que posiblemente muchas veces mucha gente ha perdido incluso hasta la fe. Claro. Y entonces yo tenía un sentimiento agridulce y yo le decía, a ver, ¿qué es lo que tú quieres realmente cuando vas a la vida? Yo quiero servir al Señor Jesús, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Yo le digo, mira, entonces yo te voy a aconsejar que busques un tipo de información parenética, se dice, es decir, de edificación. No te metas a la parte técnica. Okay. Ahí no te metas. Y es lo que yo le digo, si tú realmente quieres servir al Señor, no necesitas la parte técnica. No la necesitas. ¿Para quién sí es esa parte técnica? Para los problematizados como yo. Para los inadaptados. Los inadaptados. O sea, la gente que ya las dudas, ya las traes. Y ya, si las estudias o no las estudias, tú ya vas a ir en tu camino de la vida marcado por la interrogante. Y ya cuando ya nace la interrogante, búscame. Sí, pero es algo muy interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, tu caso, ¿no? ¿Por qué tú al conocer todo esto no te apartaste de la fe? Pues porque Dios no permitió que así fuera, ¿no? Sí, y yo creo que porque, sinceramente, si tú eres insensato, cuando tú te enfrentas al conocimiento tienes que ser sensato y valorar lo que es el conocimiento. El conocimiento, incluso el conocimiento científico, no es más que la lucha de dos opciones, es dialéctica también. Por eso cuando hablan de por ejemplo, el típico ateo, ¿no? Es que la ciencia, ¿cuál ciencia? ¿Cuál ciencia? A mí dime, porque hay muchas ciencias, ¿eh? ¿Qué eres? ¿Estás desde la astrofísica? ¿Estás desde las matemáticas? ¿Estás desde... ¿Qué es ciencia? Porque entre ellas se contraponen, sí, y ella dice resultados diferentes a esta, sí. Y luego después te dan unos en tres, e incluso, por ejemplo, la física, lo que dijo Einstein está superado. Hay cosas ahí todavía, pero está superado. Sí. Entonces, así son las cosas. O sea, realmente la insensatez priva. Y esa especie de ganas de anticiparte a los resultados, y eso a los ateos los lleva o a la gente que llega contigo con una Biblia, o que llega con el tema del ateísmo, los lleva a conclusiones desaforadas, poco científicas, y en el caso del cristianismo o de los cristianos, a conclusiones que son intelectualmente poco honestas, ¿no? Okay. Entonces yo creo que lo mejor es eso, ¿no? Lo mejor es ser cauto cuando tú te enfrentas al conocimiento. Sé cauto, sé mesurado, espera que las cosas bajen. Piénsalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Lee una línea más, de una línea más. Sé cauto, me gusta. Sé cauto, sí. Sé mesurado.
sé prudente. Y no por el tema de guardar, porque el tema de voy a guardar mi corazón. Claro, guarda tu corazón, pero también como práctica, como praxis científica, sé cauto. No puedes quedarte con la primera. Ay, no, es que Jesús. No. Sí. Ay, no, es que la ciencia dice esto. No. Okay. Para empezar, digo, partimos desde esa cosa. O sea, las ciencias solitas se dan entre ellas. Y qué bueno, porque solo así progresa la ciencia. Que se estén dando. No. La física está mal aquí, las matemáticas necesitan esto, y así. Así es como surge el conocimiento auténtico. Sí. Y esto, fíjate, habla mucho también de lo que debería ser el espíritu del cristiano también, y del biblista. Brother, ten humildad ante el objeto de tu estudio. Uy, bro, qué bueno eso. Sí. Ten humildad. Ante el objeto de tu estudio. No es tu celular, ni es un pajarito que vas a guardar. Ten humildad ante el objeto de tu estudio. Si eres científico, si eres ateo, ten humildad. Ten humildad, porque yo tengo muchos amigos ateos bien padres, buena onda, son humildes. Pero también tengo otros que salen del cristianismo y van al ateísmo y ya están. Sé humilde, brother. O sea, sé humilde ante el objeto de tu estudio. Respeta. Date una oportunidad de seguir indagando. Date una oportunidad de creer que sí puede ser que no tengas la razón, ¿no? Claro. O sea, de realmente hacer la investigación no con miras de que ya estoy yo en lo correcto. Sí, claro. Y si eres un antropólogo, qué padre, pero ¿sabes qué? Vas a tener que preguntarle al sociólogo. Sí. ¿Y sabes qué? Va a tener que preguntarle al historiador. ¿Y sabes qué? Va a tener que preguntarle bla, 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 el biólogo. Y se conectan todos. Sí. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Por eso cuando tú me dices, ¿cuándo vas a tener una conclusión? Yo lo único que tengo como Pablo, porque ahí yo me siento identificado como Pablo. Yo no veo las cosas todavía más que como por medio de un espejo. Por eso la humildad. Por eso la humildad, de verdad, cuando tú te enfrentes a la Biblia, piensa con humildad al respecto de la Escritura, y eso te va a ayudar a no ser una persona que ya quieres imponer a ultranza tu punto de vista. Sí. Pero bueno. Fíjate, perdón. Échale. Hace poquito escuché un podcast en el que platican con Alan Lozoya. Él es un físico cuántico. Uh-huh. Era muy famosillo porque también era youtuber, pero dejó YouTube porque sentía que no estaba siendo muy honesto con su propio conocimiento a lo que tenía que hacer en YouTube. Y en el podcast lo que me llamó la atención, y no por escuchar mucho el cliché de los cristianos que a veces sacamos el argumento de que, no, pues es que Einstein que creía en Dios y de esos argumentos, ¿no? Pero él, aún no siendo creyente ni nada, y hasta la fecha no es creyente, y desde su no creencia lo habló, dijo, es que hay muchos científicos, hay muchos físicos o de distintas áreas que tienen un temor al tomar posturas que puedan interpretarse como una línea religiosa. Dice, no debería de ser así. No. O sea, si tu rama de investigación, de conocimiento te está llevando por una conclusión que a lo mejor puede empatar con una postura religiosa, pues si eres honesto contigo mismo, no por posturear, pues tienes que decantarte por esa postura, y se hizo bien interesante. No, totalmente, el cuate es brillante ahí, brother. Sí. Para empezar, por una simple y sencilla razón. Cuando nosotros como seres humanos nos enfrentamos a la realidad, y ya incluso como cristianos, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Vamos así, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Brother, hay una diferencia cualitativa entre aquel y yo. Nunca, jamás voy a poder en el lenguaje. Porque Wittgenstein dijo algo bien interesante, aquel físico lógico matemático era de Oxford. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ok. Entonces, es así. Incluso los lindares del evangelio están tejidos en el lenguaje humano, en la limitante de nuestro humano. Entonces, por eso ahora entiendo y me parece algo maravilloso Jesús y el evangelio, porque en realidad si yo hablase lenguas humanas o angélicas, o sea, si yo hablase el lenguaje del cielo, el lenguaje del evangelio, vamos a decir una cosa que a mí no me gusta decir, pero la sana doctrina, pum, pum, así, la sana doctrina. Si yo hablase la sana doctrina y no tengo amor, nada soy. ¿Sabes por qué? Porque la sana doctrina es un lenguaje humano y solo intenta musitar, balbucear una realidad que nos queda a la otra orilla. Y Pablo es tan sensato, y vuelvo a Pablo, yo veo las cosas como por medio de un espejo. Algún día, esa es la humildad, de verdad. Yo cuando encuentro
pastor. Cuando encuentro un científico que se maneja en esa humildad, digo, el cuate sabe. Es sabio. No solamente es perrón, es sabio. Y eso me gustaría ver más también en los cristianos, la verdad. Sí, excelente. Bro, ¿tú crees que Dios te escogió a ti o tú lo escogiste a él? No me gusta ese lenguaje. No me gusta ese lenguaje, te voy a decir. Falso Porque, dilema. sí. No me gusta el lenguaje. Te das cuenta que cuando hablamos de Dios nos arrojamos en un lenguaje y el lenguaje tiene sus matices y tiene sus implicancias. Y este lenguaje, esta pregunta, tiene una implicancia teológica que a mí me parece bizantina. Perdón que lo diga así, me parece bizantina. Okay. Es como cuando dices, ¿Dios me escogió a mí o yo lo escogí a él? Se me hace una pregunta tan parecida a cuántos alfileres y cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Okay. ¿Por qué me preguntas una cosa como esa, mi hermano? Es un misterio, no lo puedo saber. Y cualquier persona que te diga al respecto de ello, pienso yo, que habla de cosas que no sabe. ¿Sabes por qué te pregunté esto? Porque sabía que me ibas a dar una respuesta muy buena como la que me acabas de dar. No, en serio, es muy buena respuesta. Sí. Es muy buena respuesta. Bueno, sí. Por eso cuando me enfrento a las posturas, yo lo veo de verdad con humildad y con amor. Pero yo digo, ¿por qué no nos damos cuenta de quién estamos hablando? De quién dices que escoges Dios. Y cuando estamos hablando de todo esto, ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Okay. Esto lo hablábamos en los episodios pasados. Decíamos, o sea, nunca vamos a ver no podemos concluir nada. No concluir nada. Pudieras decir y tú creer, pero ¿qué te importa? No, oye, espérate, deja, ¿qué te importa? ¿Te das cuenta que estamos como niños? Como infantes. Totalmente. Cuando nos ponemos a hacer eso. Sí. Por eso decía bizantino, porque en el periodo del Bizancio habían unas tertulias como esta, pero entre teólogos acá bien sesudos, grandes de 80 años. Pero a ver, ¿cuántos ángeles cabrán en la punta de la... Es lo mismo, es lo mismo, creo yo. Okay. Yo le concedo un poco al Espíritu Santo que ha trabajado en nuestros corazones como para estar otra vez en eso. Claro, Okay. ¿Verdad? totalmente. Vamos a Jesús, vamos a la experiencia de Cristo y vamos a las cosas importantes, ¿no? Totalmente, bro. Qué buena respuesta. Sí, estuvo muy buena. Es difícil porque y muchos nos lo han comentado como el señalar cosas, errores o áreas de oportunidad, por así decirlo, de la iglesia desde una postura en las que nos pone como superiores, pero dejando a un lado de eso, ¿qué áreas de oportunidad o tú has visto en la iglesia moderna actual que podemos mejorar? A mí me parece que el problema... hay dos dimensiones de la iglesia, para empezar. Quisiera yo ser muy claro porque esto puede ser conflictivo. Hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico del Señor, que está conformado por cristianos anónimos, que eres tú, soy yo, y esa iglesia está de victoria en victoria cumpliendo aquel proyecto que Dios tiene para el final de los tiempos, ¿ok? Esa iglesia no tengo nada que decir. El Señor la pastorea y el Señor es el mejor pastor de esa iglesia. Okay. Pues esa parte de la iglesia, ahí está. Pero hablamos, yo lo sé, de la iglesia y de la institución, ¿no? Sí. La primera cosa que yo pienso es el haber sacado a Jesús de la iglesia y haberse puesto ellos mismos al haber hecho de Jesús posesión y decir soy el funcionario de lo divino, soy el mediador de lo divino. Okay. Yo por ahí creo que publicó un meme bien curioso que decía, estaba así como en ese tipo de dibujos, ¿te acuerdas de los dibujos así como de los patriarcas, así bien bonito? Y decía así, venía como un patriarca, así, estaba todo el pueblo de Israel y decía, vengo con el mensaje del Señor. Y de ahí, del pueblo, surgió una voz que decía, ¿por qué no vino él? No. Les tengo noticias, buenas nuevas del Evangelio, el Señor ya vino. Sí, okay. Entonces, esta parte del funcionariado de lo divino me parece que genera muchos vicios que distorsionan la imagen del Señor y de su movimiento y que no nos permiten acceder en primera instancia al Señor mismo y en segunda instancia a cumplir la función que el Señor por la cual nos constituye como iglesia, que es ser la luz del mundo. Como ya se sirven a sí mismos, pues qué más. Eso es lo que hay que hacer. Okay. Como la exclusividad de la voz de Dios. Sí. Y ahí viene donde viene ese tema conflictivo que a mí me cuesta mucho trabajo, el tema de la sana doctrina, ¿no? Que ya se está convirtiendo en un mito, ¿no? En realidad yo creo que hay una sanidad en la doctrina de Dios, en la palabra de Dios. La sana doctrina que es Cristo. Pero ya el agenciar esta cosa, como yo te predico la sana doctrina,
No digo que no pueda estar sucediendo, que sí puede ser, pero me parece problemático e ingenuo. Claro. Ujú. Ángel Flores, pastor de la Iglesia Familiar Cristiana, le hicimos la pregunta de ¿qué opinas de la sana doctrina? Y dijo, todo el mundo cree que la tiene. Sí. 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 Todo el mundo cree que la tiene. Se está volviendo un mito Sí. dentro de nosotros. Y además, lo peor de todo esto es que los mitos generalmente sirven para fines mercadológicos, mercadotécnicos y en realidad, pues para hacer más lucro de una posición, ¿no? Arrogarse la autoridad para poder ingresar para acá. Entonces, ese es el problema. Claro. Sí. Bro, como última pregunta es, ¿crees en los milagros? ¿Has vivido alguno? Es una pregunta bien interesante y sí me gustaría contestarla porque los milagros, ¿qué son los milagros? Los milagros son sucesos que no podemos explicar. Uh-huh. Eso es un milagro, le llamamos milagro. Estamos hablando nuevamente de lenguaje. Estamos entrando al terreno del lingüístico. Si usamos esa palabra milagro para las cosas que no podemos explicar, está bien. Creo en que hay cosas que no podemos explicar que me han sucedido. Sí me han sucedido cosas que no puedo explicar. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos de milagros en el contexto bíblico, de resucitar muertos y todo ello, me parecen más gestos escatológicos. ¿Qué es un gesto escatológico? A ver, ¿qué es un gesto escatológico? Porque podemos decir que sí, que no, pero no, Ok. ¿qué es un gesto escatológico? Es una señal que queda consignada en la palabra de Dios para señalar que ha llegado algo específico, algo especial, un cambio de paradigma y certificarlo con estos sucesos y estos acontecimientos. Si tú me preguntas hoy, ¿hay milagros hoy? Yo creo que puede ser. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay varios cesacionistas, ¿no? Que dicen, no, ya no hay milagros. Digo, ¿por qué decimos algo así de Dios? ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos que decirle a Dios lo que ahora no puede hacer? Sí. O lo que puede hacer? No me parece. Ahora bien, de cara a los científicos, de cara a la gente que nos rodea intelectual, que diría, ¿pero cómo que hacer un milagro? Yo les digo, realmente lo que creo es que ocurren cosas que no puedo explicar. Yo lo llamo milagro. ¿Tú cómo lo llamas? ¿Fenómeno? Bueno, pues está bien. ¿Tú crees en los fenómenos? Ok, perfecto. Yo creo en los milagros. ¿Está bien? Estamos de la mano, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que pongo esta situación, la tempero y la pongo en un punto en el que podemos todavía dialogar desde ese tipo de fenómenos con el entorno. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí. Totalmente. Va, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí llegamos a la sección que comentabas, en las Está que bien son... te decimos una palabra y tú tienes que contestar, ya sea con una palabra o dos, tres, pero lo primero que se te venga a la mente. Entonces son así como un back and forth Dios mío. rápido. De pronto, de pronto. A ver, ok. Lo primero que se te venga a la mente, así. Trata de lo más sin filtro posible, lo más natural, ¿ok? Ay, Dios. Se me olvidó el filtro. Va, ok. Vale, échale. Viene. Sana doctrina. Puede ser un mito, ¿no? Ok. Budismo. Romanos 2.14. Ok, ahí está, les quedó una tarea. Entonces, Romanos 2.14. Romanos 2.14. Se lo digo. Es un tema interesante porque... ¿qué dice Romanos 2.14? Aquellos que sin ley... ¿Qué sin ley? ¿Qué entendemos por ley nosotros? Es una serie de Estatutos, normas. Pero que están en Ah, dónde? En la escritura. claro. En la doctrina. No vamos a ver sana doctrina. En la doctrina. En la ok. escritura. Aquellos que sin ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos. Ok, No. Entiendo, que tiene el oído para... Muy bien, bro. ok. Muy buena respuesta. Sí. Viene. Espíritu Santo. Es vida. Ok. Resurrección. Analogía. Ok. Amor. Dios. Todo. Justicia. Es el anhelo. Ok. Infierno. Analogía. Ok. Honor. Jesús. Santidad. Virtud. Ok. Homosexualidad. Es un tema, ¿eh? Es realmente un tema. Y voy a decirlo así con una palabra. Malkut. Malkut. El reino de los cielos. Ok. Y tengo mucho, híjole, cómo me gustaría que esta no fuera una pregunta rápida, porque tiene tantas, y creo Tantos matices. tantos matices. Mira,
creo quizás sea el momento de decir algunas cosas interesantes. Voy a salirme del esquema porque es un tema tan es tu podcast, aquí es tu programa. Es un tema tan acuciante, la verdad. Hay varias tendencias cristianas que ustedes lo han visto, los anglicanos, por ejemplo, y dicen, no, vamos para acá con los homosexuales. En el contexto de la caridad cristiana, del amor, hay personas con apertura y me parece muy bien. Ahora bien, aquí vamos a saltar muchas cosas interesantes. Okay. Cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia como tal, con los testigos de la palabra, testigos de la palabra es una noción técnica que usan los especialistas para referirse a aquellos que escriben la palabra. Es decir, Pablo, Santiago, los del Antiguo Testamento, los testigos de la palabra. Cuando nosotros nos enfrentamos al tema de la sexualidad, los testigos de la palabra tienen un punto de vista muy claro, ¿no? ¿Les parece o no les parece? Sí. Okay. Sí, ¿no? Pues es difícil, sí, la verdad. Es difícil. A mí me parece que sí. Es claro. Ahora bien, normalmente cuando nosotros entendemos la escritura, la interpretamos, nos enfrentamos a un proceso hermenéutico de interpretación. Por ejemplo, te hago la siguiente pregunta. En la escritura también dice que hay que apedrear a las prostitutas o a las que son adúlteras. ¿Lo hacemos? No, por un proceso de interpretación. Sin embargo, el testigo de la palabra, el geógrafo, el escritor que dice, no hombre, ¿qué diría ahorita el escritor de esos pasajes que no le estamos apedreando? Son ustedes unos... Totalmente, ok. Si tú me preguntas a mí, ¿qué pensaba Pablo de eso? Bueno, te tengo que decir, no hay manera para Pablo. ¿Por qué? Para Jesús. Esa es una pregunta interesante para el maestro, para quien es todo en nuestras vidas como cristianos. ¿Qué pensaría Jesús de todo esto? Yo creo que el problema del cristianismo con la homosexualidad no es el problema del cristianismo con la homosexualidad, sino es el problema del cristianismo con todo lo que conlleva el término, o todo lo que conlleva una sexualidad que no está en el orden de Dios. Pero ¿cuál es el orden de Dios? Te preguntarás, ¿no? ¿Cuál es el orden de Dios? Miren, Jesús, Basilea, el reino. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no se casó? ¿Por qué creen? Yo dudo que Jesús tuviera una sexualidad activa. Porque no se casó, no tenía una sexualidad activa. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba muy ocupado en su movimiento, tal vez. ¡Eso! Me imagino. Mira, para Jesús, cualquier cosa que sea más importante en tu vida, que te determine más que el volcarte por la justicia del reino, tienes que quitarla. Por eso, el que le estorbe esto para entrar al reino, móchate la verdad. Okay. El problema no quisiera usar la palabra problema, pero es que es un problema no solamente de la homosexualidad, sino, vamos a decirlo así, el problema de la homosexualidad y de la heterosexualidad es que nos hacemos sexocentristas. Claro. Okay. Nos estamos haciendo sexocentristas, pero no solamente el mundo gay, sino también nosotros. Todos lo pensamos en términos de sexo. Okay. ¿Y sabes qué? Somos tan pecadores. Si tú crees, si tú eres pastor, si tú eres una persona que dice, no, yo creo con los testigos de la palabra que no creían que esto pudiera ser posible, que un homosexual pudiera entrar en el reino de los cielos. Si tú crees eso, está bien. Pero te digo una cosa, tampoco entras si tú eres un fate que está en la pornografía. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es esto? Una sexualidad desaforada, desordenada. Entonces, no me parece justo, de verdad, en el contexto de lo que Jesús hace, no me parece justo que nos estemos que centremos el problema en el tema de la homosexualidad como si ellos fueran el único problema, cuando el problema somos también nosotros. Okay. Vamos dejando la respuesta así como, ¿qué hay respecto al tema de la homosexualidad? Primero, antes de llegar a ese tema, ¿por qué no vemos el problema que constituye una sexualidad fuera de orden? Y cuando resolvamos eso en nuestras iglesias, en nuestra persona, ¿por qué no reflexionamos ya después sobre ello? Okay. Y la respuesta va a venir solita. Yo creo que todos ya la tienen. Yo creo que vamos predicando lo que Jesús predicaba. Vamos promoviendo la justicia del reino. Y que el que ame a Jesús, que le siga. Okay. Y no va a tener tiempo para muchas cosas. Okay. Bien. Muy buena bien. Venga. Va. Pastor,
Ay, Dios, es un tema, Estamos haciendo lo Ahora sí, peor. fórzate. No sale una sola palabra, bro. Si tú me preguntas, así a bote pronto, Ajá. hoy por hoy, en el contexto de lo que ocurre en el cristianismo, lo primero que se me ocurre es la palabra falso. Ok, qué buena, venga. No, pero fíjate, Interesante. pero no por ser, mi padre fue pastor. Mi padre fue pastor, mi padre fue pastor. Pero ¿sabes qué es lo que está ocurriendo? Que yo veo a mi Señor haciendo muchas cosas y no veo que el cristianismo esté buscando eso. Yo lo dije una vez hace poco contigo. Me parece a veces más cristiano un cuate como Rosarín, que se pone a cuestionarse el problema del capitalismo como problema de la sociedad en la cual vivimos, en la cual sigue habiendo pobreza, sigue habiendo países sumidos, el problema del neoliberalismo. Me parece más cristiano eso, que muchas veces lo que se predica en las iglesias, que no es nada más que darle la mano a aquellos sistemas que siguen generando presión en el ser humano, y eso no era Jesús. Pero amo la iglesia. Sin embargo, perdón que lo diga, pero ese Jesús que dice consumado es, ese amigo de 33 años, ¿qué edad tienes? 28. 28, ¿tú? 31. 31, yo tengo 40. Miren, cuando yo pienso en Jesús y volteo hacia Él, mi amigo de 33 años, no podemos traicionarlo de esa manera. No podemos seguir haciendo de él lo que estamos haciendo. Y por eso cuando me preguntan a mí de pastor y veo a mi amigo y veo que lo sacan y veo que no les importa y veo que realmente prefieren darle la mano a todo lo que oprime al ser humano. Claro, dicen, vamos a hablar del pecado de manera genérica. Bueno, están contra los homosexuales y no están contra el tema de la cuestión carnal que vivimos, Okay. de la sexualización de todo, o con el tema de la obtención, de generar identidad a través de la obtención de cosas materiales, Consumismo. del consumismo. Cuando yo pienso en un pastor, digo, a ver, me pongo enfrente de la casa de un pastor, aquí. Quiero pensar que un hombre que siga a Jesús, como era Jesús, ese hombre apasionado que era, no viviría igual que como vive su vecino. Y cuando me pongo enfrente de una casa de un pastor contemporáneo, digo, Okay. no sé. ¿Sí me explico? Sí. Igual se da más golpes de pecho, igual se arrepiente más de sus pecados. Eso está muy bueno, qué bueno, es un buen comienzo también para el reino de Dios, ¿no? Okay. Pero Jesús, vean a Jesús, vean lo que él era, vean lo que dejó de hacer, vean su sacrificio, vean su pobreza. Y yo no los veo así, la verdad. Pero te digo una cosa, cuando hablo de pastor, hablo también de congregante. Y no me veo así. Okay. Yo te dije una vez y te confesé, no sé si soy cristiano, en el sentido de seguir a Cristo. Pero quiero hacerlo. Yo me arrepiento de verdad. Y yo, incluso en este momento, cuando hablo de Cristo, en mi corazón surge un arrepentimiento. Porque realmente, yo mismo, que tengo 40 años, él a sus 33 años, quiso asumir algo que yo en este momento no quiero asumir. ¿Qué no quiero asumir? No quiero morir a mí. Cuando hablo de Jesús y hablo del cristianismo, lo primero que salta a mí es, ¿Adelia, te viste? Que en algún momento de tu vida tienes que terminar como el maestro, si verdaderamente tienes un entendimiento de lo que él es. Y eso lo dije la otra vez a mi novia. Yo amo al Señor Jesús. Yo sé quién es el Señor Jesús, mi maestro, 33 años. Pero tengo mucho miedo, la verdad. Porque sé que en algún momento de mi vida tengo que hacer algo. En algún momento de mi vida tengo que hacer algo. Algo que me identifique con él. Para generar una transformación, para traer la justicia del reino a la tierra. ¿Cuál era su oración? Venga a tu reino. No es de que el clásico, ¿no? De, ay, allá está el Señor y la justicia de Dios y allá estamos adorando el cielo. Brother, ¿qué es lo que dice Jesús? Deja de mirar arriba, brother. Me gusta levantar las manos, pero generalmente cuando llego a una iglesia y me toca estar en la alabanza y estoy abajo, no levanto mucho las manos y veo hacia alrededor y digo, Señor, no puedo terminar de adorarte en la tierra. No puedo terminar de hacer algo en la tierra. Yo quiero hacer eso. A mí me gustaría que la iglesia se planteara seriamente estas cuestiones y que por lo menos lo tenga como una meta, como un objetivo. Señor, no me hace falta fe, auméntame la fe. Lo dice la Escritura. ¿Qué no decían eso? Auméntame la fe. Yo lo digo aquí abiertamente. Auméntame la fe, Señor.
quiero tener tu valor. Yo soy un romántico, yo soy un artista, a mí no me interesan las armas, ¿sí me explico? No me interesa agarrar la majera, no me interesa ir a donde tú me quieres llevar. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Cuando eras joven, pues tú te amarrabas las agujetas y ibas a donde tú querías. Pero va a llegar un día en que otro te va a amarrar las agujetas y te va a llevar a donde no quieres. ¿A qué se refería Jesús? Al martirio. Y yo lo veo y digo, en ningún momento la iglesia está pensando en Jesús. A veces pienso eso. Está pensando en una idea de Jesús, pero que no estoy seguro que estén hablando del Jesús de la historia, que marcó una generación de personas que terminaron transformando el mundo. A mí ese Señor Jesús me pega duro. Todos los días, cada vez que hablo de Jesús, termino emocionado, pero termino así como hoy, conmovido, termino arrepentido. No hay manera de que uno hable de Jesús, si lo conoce, sin sentirse arrepentido. No hay una manera de realmente. Entonces, pues, ya no sé ni dónde terminamos. A ver qué. No, estuvo muy bueno, ¿eh? Sí. No, excelente. Bueno, pues seguimos con las poquitas que quedan. A ver, venga. Muerte. Vida. Hermano. Amigo. Riquezas. Pobreza. Sabiduría. Dios. Okay. Matrimonio. Un anhelo, una belleza. Eternidad. No tengo una palabra para eso. Ok, válido. Humillación. Exaltación. Música. El lenguaje. Okay. Salmos. Es sustento. Ok, buena, ¿eh? Listo, pues llegamos al final. Fuimos llegando al final. No, pues ha sido un ejercicio muy bonito para mí, porque créanmelo, yo tengo varios amigos teólogos, incluso quisiera invitarles a ustedes. Yo tengo un amigo que es mucho más erudito que yo, pero infinitamente. No, es más, ya pequé diciendo erudito, porque no soy un erudito, pero él es un erudito. Él es uno de los jóvenes biblistas más eximios, verdaderamente más dotados del país. Él no es cristiano evangélico, él es católico, y él es un hombre sumamente sensible a la palabra de Dios, pero con una capacidad asombrosa y dominio técnico de la palabra de Dios. A ver si un día nos damos la oportunidad de tener un diálogo entre él, entre nosotros, y que se enriquezca un diálogo interdenominacional. No con miras, ojo, no con miras, porque ya algunos están así como el sincretismo religioso. No, para nada. Con miras a seguir en esa humildad del espíritu, para poder seguir aprendiendo de esas experiencias que otros que conocen al Señor Jesús y que le reconocen como el Señor están teniendo, y son muy fecundas y son muy ricas. Ojalá un día podamos tener eso. Incluso sería padre, por ejemplo, un diálogo con ateos, es algo maravilloso. Claro. Y ojalá pudiera seguir esto, haciendo que la mesa se haga un poco más grande. Sí, no, muy buena. La verdad, te agradecemos mucho, Abdiel, una, tu tiempo, y otra también que abras esto, porque esas son cuestiones muy personales, son cuestiones que transmiten, y yo creo que a nosotros, a mí personalmente, me has llenado, me has aumentado un poco más en lo que Dios me ha hablado a través de tu vida y de cómo te expresas de Él y de lo que has vivido. Y creo que a muchos de los que nos escuchan también lo han hecho. Ay, no, el Señor es maravilloso. La verdad es que no puede uno más que sentirse... sobran los adjetivos, las palabras para cuando estamos aquí hablando de Dios y hablando del Señor Jesús. Qué maravilla. Amigo, muchas gracias por darte la vuelta, la oportunidad, por dejar de trabajar. Sabemos que tienes mucha chamba. Pero soy el contraste de la riqueza. No, amigo, muchas gracias, de verdad. La verdad es que la plática contigo siempre son buenas, no sabes para dónde te van a llevar. Haces una pregunta y te enojas. No te creas, muchas gracias, mi amigo. Gracias a ustedes, y espero, que la audiencia sea paciente. Y le digo, de todo lo que escucharon,
no se queden con eso, sigan buscando más. Totalmente. Ok, Buena conclusión. Buena Sí, conclusión. estuvo muy buena la conclusión. Y entonces, esperamos se repita pronto, la verdad. Nos quedamos con ganas de más. Ay, la hay verdad. tantos temas, brother. Sí. Sí, hay Ese tantos. tema del homosexualismo da para, híjole, brother, análisis y análisis y análisis y análisis y análisis padrísimos. El tema de la eclesiología de las iglesias, el tema del fenómeno del marketing en las iglesias, todo eso está... Para. Hay Claro. muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues excelente. Excelente. Nada más porque el tiempo es. No sé Porque el tiempo es oro. ¡Ah! porque es Pues, cortito, pero bueno, se terminó el episodio de hoy. Te agradecemos mucho, Abdiel, una vez más por todo. Acabaron despeinados, acabaron cansados. Yo todavía sigo procesando, no, realmente sí hay cosas que digo, creo que es una postura interesante. Sí, pero ojo, es una postura. No soy la verdad. No predico la verdad, predico a Cristo. Les invito a conocer la verdad. Así nada más. Entonces, es una postura. Así, Excelente. nada más. Muy bien, muy bueno. Pues listo, sería todo, muchachos. Gracias por sintonizarnos. Venimos con todo este nuevo año y escuchando, ¿eh? Vámonos. Sale. Hasta luego. Bye. Bye.